casa. ¿Eh? A Sonia, que no la presenté por ser la de casa. Bueno, yo nada, después de todo lo que nos contó Anita, ¿Quién se atreve a hablar? ¿quién se atreve a hablar? Es verdad. Bueno, yo nada, voy a contaros un poquitín cómo empezamos aquí las mujeres del carbón. Hay dos cosas a resaltar bueno, entre todas, entre muchísimas de ellas, Anita dijo que eran 200 mujeres. Nosotros aquí empezamos muchas, con muchísima fuerza. Ahora, como todo, quedamos, bueno, las que quedamos. Pero en fin, la unidad. Ahora no hay esa unidad, pero ni en la minería, ni en nada. Y eso es lo que no nos ayuda a salir adelante, yo creo. Bueno, voy a empezar. A ver, el 14 de junio del 2012, después de muchas noches, de muchos días, con miedo, y no por el miedo al trabajo de nuestros compañeros, voy a decir, en la mina, sino porque cuando salían de madrugada era para ir a cortar las carreteras, para ir a defender su trabajo. Entonces nosotras, un poco cansadas por la mala imagen o las malas cosas que llegaron a hablar de nosotros, por las formas que teníamos y que no estaba muy de acuerdo en cómo lo hacíamos y nosotros también, bueno, reconocimos de alguna manera que quizás en algún momento pudimos perjudicar a mucha gente haciendo esos cortes. Entonces decidimos que teníamos que hacer algo, que lo que queríamos era que nos vieran, que nos oyeran y sobre todo que nos escucharan. Entonces, ese día, ese 14 de junio, que era jueves, decidimos aquí, Eva y yo, que íbamos a empezar a recoger números de teléfono y de la manera más tonta, por decirlo de alguna manera. Era mercado en Tineo, salí, iba a buscarla en el colegio, veía marido de fulanito, marido de Conchi, marido de tal. ¿Me das el teléfono de tu mujer? Que es para esto. Cogimos muchísimos números de teléfono. Anita picaba los timbres de las puertas. Y nosotras teníamos números de teléfono. Escala. Entonces, bueno, empezamos con eso. Me acuerdo que el 18 de junio de ese año hubo una huelga general, una huelga de la minería. Entonces yo, aquel día no pude asistir, pero bueno, me quedé aquí porque nos pusimos en contacto con compañeras de Cerredo, que eran las que organizaron, ellas y las de Cangas, junto con Luis Avelino, el primer viaje que se hizo, que fue el 19 de junio al Senado. Fuimos a manifestarnos allí. Pero claro, nos faltaban compañeras de otras zonas, de las cuencas del Nalón, del Caudal. Raquel es de Mieres, y bueno, de Cangas de Narcea, pero para mí es de Mieres. Entonces, bueno, el día que empezó la Marcha Negra, que creo que fue el 23 de junio, Eva fue a despedir a los compañeros y al mismo tiempo también a recoger números de teléfono y a ponerse en contacto con mujeres de aquella zona. Y llega el gran día, que es el 26 de junio, y quedamos todas en el campus de Mieres, creo. Y allí fuimos de Tineo, de Cerredo, de Mieres, y allí sí empezamos realmente a ver la fuerza que podíamos tener entre todos. Y empezamos a pensar qué podíamos hacer. Entonces lo primero que era, teníamos ya preparado una manifestación delante de la Junta del Principado y nos recibió Javier Fernández. Quiero recordar que bueno, entró una de cada cuenca, que sí fue como decidimos, y me acuerdo que entró Tamara, que está allí, que es la nena de Eva, y no sé si algún crío más de aquella, a entregar una carta que escribió ella. Una carta muy emotiva que se la entregó a Javier Fernández. Y bueno, como dinero no teníamos, como ahora, pues entonces, ¿qué decidimos? Pues organizar mercadillos. Hay que agradecer a muchas asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos, que nos cedieron, en el ayuntamiento también nos cedieron muchas cosas con las que fuimos a los mercadillos, fuimos a Tuña, fuimos a Navegas. En aquella época en el instituto, aquí en Tineo y en más sitios, también estaban defendiendo sus problemas. Y tengo que decir aquí que aquí en Tineo, cuando terminaron su encierro, nos cedieron parte, si no todo, el dinero que habían recaudado. Que hace poco, hace unos minutos me dijeron que no era nada, pero fue mucho. Y Ana sabe que lo digo por ella.
disfrutados. Yo creo que aquel, no sé para el resto, pero para mí fue uno de los sitios que peor me sentí, porque nos cachearon para poder entrar como delincuentes y yo me sentí insultada porque, vamos a ver, ni vamos a llevar ni bombas, ni... Intentamos meter una camiseta, ¿te acuerdas? Que intentábamos enrollarla en la cintura, pero bueno, ya decidimos que no se podía. Y fuera del Congreso quedaron compañeras esperándonos, pero quedaron muy bien acompañadas, eso sí, ¿eh? Yo creo que tocaban a 4 o 5 policías por cada uno. Quedamos divinamente. Porque no fuera a ser que, oye, que pusiéramos una bomba. Yo siempre pensaba de aquella, digo yo, si queremos ir a algún sitio y tener guardaespaldas con la camiseta de un pedazo del carbón, que ni Dios te toca. Entonces, bueno, nada, que pasamos de ir a Madrid a lo mejor, yo por lo menos, en 20 años, una sola vez a ir 2 veces al mes y ya te pedía el cuerpo. A ver cuándo preparamos otra marcha a Madrid. Porque para eso recaudamos el dinero. Sí, eso, exactamente. Para financiar los viajes. Y en el ayuntamiento nos dieron dinero por 2 veces para ayudarnos a pagar la mitad del autobús, porque era mucho dinero. Y muchos vecinos colaboraron también con dinero, a título personal. Pues ahora, esto para lo que necesitéis, sobre todo era para el transporte, porque no teníamos medio de eso. Y bueno, aunque pudo haber, como en todas las cosas, alguien que en nuestra contra, la gran mayoría nos apoyó. Y realmente, esa misma gente que a lo mejor nos podía criticar, yo creo que eso nos hizo ir con más fuerza todavía. Para hacerles ver que teníamos razón, que defendíamos lo que creíamos justo en aquel momento y que seguimos defendiendo. Y que a partir de ahí, o sea, a raíz de ahí, de que pasar de los mineros a ser unos... por hacer como hacían los cortes de carretera y fastidiarme y llegar tarde al trabajo, o muchas otras cosas y barbaridades que oí. Yo callé, yo soy más cobarde a lo mejor, pero yo callé, yo no decía ni mu. En muchos sectores, yo creo que gracias a eso empezaron también a hacer como nosotros. Porque empezaron las marchas blancas, bueno, muchísimas cosas. A la vista está que cuando fuimos a la manifestación, cuando fuimos a recibir a los compañeros de la Marcha Negra, estaba de todos los sectores. Bomberos, nos sentimos arropados por todo el mundo. Y, a ver que me perdí. Lo que iba a decir, que en el Congreso, quizás eso, lo que os decía, que fue en el peor sitio que nos sentimos, porque tuvimos que escuchar cómo decían todos los privilegios que tenían los mineros. Los sueldos, las prejubilaciones, los jóvenes que eran, que a dónde iban con esa edad, que qué suerte tenían. Entonces yo pienso que privilegios, por decirlo de alguna manera, fina, son los que están allí, muchas veces sin estar a lo que tienen que estar. Y lo más triste es que el futuro lo tenemos en manos de ellos. Eso es lo peor de todo. Y después, bueno, al cumplirse el año de la llegada de la Marcha Negra, nosotras, como a modo de pequeño homenaje, pues organizamos una marcha nosotras, no desde aquí, claro. Fuimos a Madrid y salimos, no me acuerdo si desde Rivas, nos metieron, me acuerdo, que nos metieron... Por la Cañada Real. Sí, pero antes de entrar en la Cañada Real, era para un sitio como un muro y para otra parte, bueno, yo digo... O sea, para un muro de hormigón y para el otro lado era como un talud o un suco. Bueno, no sé si saber lo que... de tierra, era un prado. Y yo me acuerdo no muy bien a cuál le decía, digo yo, prepararos que al finalizar este caminín nos van a machucar. Bueno, lo decía en plan de broma porque, a ver, pero es que era que te sentías así. Y luego nos metieron a la Cañada Real. O sea, lo peor de lo peor. Pero no nos han sentado, claro. Así es que cuando, para poder salir a la carretera, los policías que nos estaban esperando tuvieron que cortar alambre para poder sacarnos. Y nos preguntaron, ¿por dónde os metí? Y yo, después lo comentaba, estos comentarios que haces, en la señora Cifuentes, yo creo... ¿Señora? Bueno, señora, entre comillas, yo soy muy educada. Yo creo que quiso que nos acordáramos. Pero lo que consiguió con eso, yo creo que fue que se nos reconociera todavía más el esfuerzo. Porque salimos en todos los medios de comunicación. Y entonces, hombre, nunca se sabe, algún día podemos dar las gracias por aquello, porque nos ayudó sin querer, nos ayudó a hacernos más grandes. Yo me acuerdo que en cada viaje siempre iba sentada con Eva y venía sentada con Eva. Y yo me acuerdo que el primer viaje que fuimos al Senado, yo iba acojonada.
Porque claro, yo no sabía lo que nos iba a esperar allí. Yo, como me veis, a ver, yo si me veía uno de 1,90, yo qué sé si echaré a correr o tendré las agallas de Anita de quedarme quieta, no lo sé. Y me acuerdo que cuando salimos del autobús, que nos dejaron allí, yo me emocioné y empecé a llorar. Y bueno, que sí empezaba. Y me acuerdo que había gente que, la verdad es que fuimos muy bien acogidas todas las veces. Y Gilda también, quiero hacer mención a Gilda, que Gilda nos acompañó en muchísimos sitios, es madre y mujer de dinero. Entonces, me acuerdo que nos bajamos del autobús y había mucha gente. Y había una señorina, me acuerdo de pelo blanco, yo no sé, podría tener 70, 80 años, no lo sé. Me acuerdo que me cogió la mano y me dijo: no llores, que vais a conseguir por lo que estáis luchando. Y esas son palabras que yo creo que nunca se me van a olvidar. Y eso pues te hace sentir muy bien. Te hace sentir que lo que estás haciendo vale mucho. Y que hay mucha gente que te apoya. Y que toda esa gente que siempre decía que el trabajo de los mineros, pues que entraran. Yo nunca estuve en la mina. Mi suegro era minero y el padre de mi hija es minero. Pero yo es una cosa que... Joder, perdón. Es una cosa que llevo con mucho orgullo. Y que aunque ahora las circunstancias de mi vida cambiaran, es algo que voy a llevar muy orgullosa siempre. Me acuerdo que la nena, yo tengo una nena de 12 años ahora, de aquella tenía 8 años, me acuerdo que me decía, cuando empezamos con las reuniones, como yo decía reuniones, y marchar a Madrid a los viajes, yo siempre que me despedía de ella, pues me costaba llorar, porque yo no sabía si iba a volver, o volver sí, pero no sabía cuánto tiempo eso. Me decía: mamá, encima de que papá está con reuniones, ¿tú también vas a empezar ahora? Y digo: mira, Alejandra, ahora eres muy pequeña, pero piensa que cuando vayas al instituto o cuando vayas a la universidad, en algún libro de historia se hablará de este movimiento. Y tienes que estar muy orgullosa que, aunque no salgan los nombres, tienes que saber que tu madre y tu padre estuvieron ahí. Y detrás de ellos también quiero decir que pasamos pues necesidades, quiero decir, no necesidades porque, a Dios gracias, tuvimos gente que nos respaldó. Tengo a mis padres, que me ayudaron mucho, a mi hermana, que no está aquí, que me ayudó mucho, a mis suegros, que nos ayudaron mucho. Entonces eso, pero también te sentías mal porque los pocos ahorros que tenían los estaban gastando con nosotros. Pero bueno, vamos a dejarnos de... todo esto. Que soy muy blanda, La minería de Vitorino estuvo un año sin cobrar. Exactamente, exactamente. Y nada, que con cada piedra que nos ponían, más fuerte nos hacían. Y porque si algo aprendí es que si haces las cosas con corazón, con coraje y con fuerza, pero sobre todo con mucho corazón, van a salir bien. Y para terminar ya... Sí, ya te llamaré yo después. Por favor, no me estropees al final. Que como en todo, empezamos muchas y quedamos unas pocas, pero para siempre somos y seremos Migueles del Carmen. Sí. Para despedirme, aquí hay otra lloriqueando también. Y detrás tuya también, Raquel, para que no te sientas sola. Yo suelo decir que lo extraordinario de este movimiento es que no se limitó solo a las mujeres de las cuencas de Asturias, nos movilizamos con las cuencas de León, de Teruel, y como mujeres de distintas profesiones, de distintas cuencas, de distintos entornos, sin tener ninguna infraestructura, ni el poder de comunicación, de concentración, de llamamiento que tenían los sindicatos. Nosotras no teníamos nada, absolutamente nada. ¿Cómo logramos con la voluntad unirnos, reunirnos? Como decía Anita, una asamblea cada mes para que surgieran cosas. Solo teníamos el convencimiento de que la lucha era justa
Y nosotras, desde luego, las mujeres del carbón del 2012, ni soñar lo que pasó Anita, por supuesto, por mucho que estuviéramos sin cobrar y por mucho que pasáramos problemas, sí fuimos reconocidas fuera incluso de España. Se nos invitó a una convención de minería en Perú, que fue una compañera nuestra. Se nos inventó actos políticos feministas. Hemos estado en Ámsterdam, en Alemania, ya en España, en Barcelona, en Valladolid. Se nos invitó a muchísimos sitios como reconocimiento a esa lucha de los mineros y de sus mujeres. Y yo, si de algo estoy orgullosa especialmente, es de no haberme quedado en casa como algunos pretendieron, porque tengamos en cuenta que estamos en el año que estamos, muchos siguen pensando que el lugar de las mujeres no está en la calle. Y yo me acuerdo que hubo críticas aquí en Tineo de algún vecino, de algún minero en concreto también, porque pretendía decir que lo que nosotros queríamos era un protagonismo que no nos correspondía. Tener en cuenta que si en las cuencas centrales era difícil cuando había mujeres trabajando en los pozos de interior, cuando las carboneras toda la vida de Dios, aquí nunca se vio. El papel de la mujer siempre estuvo en un segundo plano y era el de sufridora, nada más, pero sufridora en segundo plano, nunca tomando ningún tipo de iniciativa. Se nos criticó, pero luego esos mismos, con el tiempo, reconocieron que nosotros llegamos donde no llegaron ellos, porque llegó un momento en que las barricadas en los cortes de carretera eran tan continuos que ya no eran noticias. Sin embargo, nuestras sentadas, nuestros cortes al museo, cuando nos echaron del Congreso, cuando nos echaron del Senado, nos echaron de los sitios, ¿verdad? Todos como son. Pues esas noticias llegaban mucho más allá y daban una repercusión que era lo único que queríamos, que los medios todos los días saliera el conflicto de la minería, ya fuera en Terón, en Teruel, en León y en Asturias. Y yo creo que, como tú dices, podemos estar muy orgullosas porque, ni qué decir lo que vivió Anita, pero la semilla estaba plantada en mujeres como tú, que los demás, a muy pequeña escala, pero cogemos muchas, y el testigo, ahora también sois. y esperemos. Y reivindicar la minería privada tiene unos problemas tremendos y tenemos que luchar por la nacionalización del sector como único medio de poder salir. Fueron muy duros, fía, Sí. fueron muy duros y siguen siendo duros, ¿eh? Que volvemos para atrás como para el cangrejo, Si tenemos lo que dice empezar Anita, que lo de sabe, 9, ¿eh? Bueno. Según está la cosa, como no nos armemos, yo la pena que tengo, Con que los ya son coches. muchos años ya, y aunque quiera ya no puedo. bueno, pues yo solo agradeceros a Anita y a Rubén por haber venido Ay, por Dios, a ilustrar. Ay, por Dios, no. Pero No tenéis que aquello, no eso, ¿eh? Os lo agradezco mucho, pero no tenía que ser, no. Pero gracias a todos por venir. No, por Dios. Es obligación nuestra contar la historia. Para los que no lo saben. Para nosotros es un placer escucharos. Bueno,